Listo. Entonces, según el último video, quedamos pues creando el modelo de los jornaleros, ¿cierto? Que era el que se conectaba con la base de datos. Lo que nos faltaba hacer entonces era ya los controladores, pues colocarlos a que hicieran las funcionalidades que debían hacer cada uno con respecto a lo que hay en la tabla de jornaleros, ¿cierto? A lo que hace el modelo como tal. Entonces vamos a empezar con la modificación del método de crear jornalero que se va a conectar. Entonces voy a borrar lo que teníamos acá, cierto, que eso pues por ahora no es muy importante. Dejemos bueno, reutilicémoslo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a conectarnos acá a crear jornalero, que es el que se conecta con la base de datos y hace un inserinto en la tabla TBL jornaleros, que es la que tenemos en la base de datos, ¿cierto? Vamos a ir abriendo mientras tanto Postman, ¿cierto? Para que vayamos viendo cómo va quedando nuestra API y si en realidad sí está funcionando correctamente. Y empecemos a conectarnos. Entonces, ya por acá arriba habíamos creado una instancia de jornalero model, ¿cierto? Cada vez que esta clase se instancia, entonces, ¿qué es lo que hace? Se crea una instancia entre el controlador y el modelo que tenemos nosotros de la base de datos. O sea que ya por medio de este nombrecito que se llama this jornalero model, ¿qué podemos hacer? Por medio de ese nombrecito podemos llamar a cualquiera de las funciones que tenemos acá, en este caso a crear jornalero, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, recordemos que siempre que estemos trabajando con algo que tenga que ver con base de datos, debemos realizar el famoso try-catch, ¿cierto? Que es el que nos va a permitir a nosotros entonces verificar si ocurre un error o no ocurre un error y qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a decirle acá try-catch. Vamos a decirle que esto pertenece a la excepción, que es esta que tenemos acá arriba, y le decimos que esa excepción, hola mijo, va a ser igual a E, ¿cierto? Entonces ya la tenemos acá. Fijémonos que en los namespace debe estar dicha clase para poder trabajar con ella. En este caso, pues la excepción como tal. Entonces ya la tenemos ahí. Bien, entonces vamos a conectarnos hacia la base de datos. Entonces, ya sabemos que para obtener los datos que vienen dentro del cuerpo o dentro del body, lo obtenemos utilizando la palabra request get parsed body. Entonces vamos a venir por acá y vamos a crear una variable que se llame datos jornalero, vamos a colocarlo así, que va a ser igual a, vamos a llamarlo datos solamente, que va a ser igual a lo que teníamos acá, que era request.getParsedBody. De esta manera ya obtuvimos los datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la instancia de utilResponse. Acuérdense, ¿qué es lo que hace utilResponse? Lo que hace es que es una clase que es común para todas las devoluciones que voy a hacer entre la petición y la respuesta que le voy a dar al cliente. Entonces creamos la instancia de esa clase para que ahorita pues la utilicemos y le respondamos bien al cliente qué es lo que necesita, qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió, si ocurrió un error, si hubo un error, cuáles fueron esos errores, listo. Y acá entonces le vamos a decir, bueno, entonces vamos a crear acá una variable cuando nosotros con FluentPDO hacemos un inserinto, vemos que acá tenemos un return. Ese return, ¿qué es lo que nos retorna? Esta función de acá nos retorna el último ID que insertó, es decir, si en la base de datos hay 8 IDs, o sea que el último ID es el 8, y voy a insertar uno nuevo, que sería el 9, porque en la base de datos lo tenemos como incrementable, esto me va a retornar el 9. Si voy a insertar el 10, él me retorna el 10. Si voy a insertar el 11, él me retorna el 11. Listo. Entonces, eso es lo que él hace. Entonces, vengamos acá y le decimos a este señor que por favor esté escuchando ID jornalero y que eso lo va a llamar de una variable que pertenece a esta clase que se llama jornalero model, que es esta variable que tenemos acá, véala, que es la instancia.
y que esa instancia de jornalero model tiene un método que se llama create jornalero. Y que eso recibe ¿qué? ¿Qué recibe create jornalero? Recibe los datos que estén llegando como parámetro. Los datos. Él recibe los datos. O sea que acá tengo la ID del jornalero ya listo. Y acá estoy recibiendo los datos. Listo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a este señor, bueno, vea, por favor, apenas inserte, hágame un favor y va a retornar al cliente, o sea, a la persona a la que estamos trabajando, la que nos haga la petición, a cualquiera de los clientes, le vamos a decir que por favor le responda. Lo primero, que esa clase util response haga el favor y llame el método. Acá podemos borrar esto. Le podemos decir que la clase util response llame el método setResponse y que coloque true. Que coloque true y que diga el jornalero se insertó correctamente. Y como respuesta, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle, vea señor, lo que usted va a retornar al cliente va a ser. Entonces el método setResponse lo que hace es que establece si la respuesta se hizo correctamente o hubo un error. Si está en el tree es porque ocurrió bien y le devolvemos el mensaje que es que se insertó correctamente. El object es los datos que nosotros le vamos a enviar al cliente diciéndole, vea, usted insertó y esta fue la respuesta que hubo con algún dato. En este caso le vamos a decir cuál fue el jornalero que se insertó. Entonces, nosotros dentro de la variable datos, ¿qué tenemos? Tenemos todos los datos que nos envió el cliente hacia PHP para que los insertara en la base de datos. Y PHP nos dio algo que se llama ID jornalero, que lo voy a crear como una nueva variable del array datos. ¿Y qué le voy a pasar? El ID jornalero. Le voy a pasar esto. Y eso es lo que voy a retornar, los datos. O sea que los datos va a ser lo que el cliente mandó más el último ID que se insertó en la base de datos, ¿cierto? Y para finalizar le digo, hey, retorne la respuesta que va a ser un JSON y que va a ser todo lo que hay dentro de la clase util response y el estado 201 significa que ocurrió todo bien y que se creó un nuevo recurso. Entonces él va a retornar eso al cliente. Por el contrario, si ocurre algún error, entonces vamos a crear una respuesta para ese error también. Entonces le vamos a decir, lo primero, acuérdense que cuando nosotros instalamos Slim, por acá tenemos algo que se llama Qiské el log. Recordemos que el log trabaja con una librería que se llama Qiské monolog, ¿cierto? Que es lo que le instala Slim por defecto, instala algo que se llama monolog. Entonces, ¿qué vamos a hacer con monolog? Le vamos a decir de que si ocurre un error, en este archivito que tenemos acá que se llama applog, nos cree cuál fue el error y a qué horas ocurrió ese error. Para que así, si un cliente tiene un error, entonces nosotros podamos ir al log de errores y verificar cuál fue el error que tuvo ese cliente. Entonces acá le vamos a decir, vea, vamos a llamar a this, que apunta, y por acá tenemos una variable que se llama ¿cómo? App. Entonces vamos a llamar a this app. Y de this app le vamos a decir que por favor llame algo que nosotros tenemos que se llama logger. Y que con logger me haga el favor y me cree un mensaje de error. Ese mensaje de error recibe lo que nosotros queramos escribirle. Entonces le vamos a decir jornaleros app. Le vamos a decir ruta. La ruta fue. Esto se hizo por post, ¿cierto? Y la ruta a la cual el usuario se dirigió fue a b1/jornaleros. Y esa fue la ruta. Y el controlador accedió a un método que se llama createJornalero. Vamos a decirle acá, vea. Y accedió a un método que se llama createJornalero, ¿cierto? Y
El error que ocurrió fue, entonces vamos a decirle acá espacio y vamos a colocarle punto con punto se concatena en PHP y le decimos que apunta a get message. De esta manera, miremos que acá tenemos, estamos diciendo, hey, vean, cuando ocurre un error, cree en el log el siguiente error. En la aplicación jornaleros app, en la ruta post B1 jornaleros, al controlador, con la acción create jornalero, ocurrió el siguiente error. Acá lo que nos faltó fue colocar cuál era el controlador. Vamos a decirle que fue en jornalero controller. Controlador jornalero controller, en el método create jornalero ocurrió el siguiente error. ¿Cierto? Ahí le decimos cuál fue el error que ocurrió. Y ahí ya podemos cerrar esto. Entonces le damos punto y coma. Y ya se creó en el log de errores, se va a colocar lo que nosotros hayamos, pues si ocurre cualquier error, él lo va a colocar en el log de errores. Recuerden que el log de errores es este archivito que tenemos acá, ¿cierto? Y ahí le vamos a decir, vean, si ocurre un error, además, entonces llame y cree una nueva instancia. Bueno, no cree una nueva instancia, sino que utilice lo que ya tenemos acá, de thisUtilResponse, y llame el método setResponse, que es el mismo que tenemos acá arriba. Pero entonces, como hubo un error, acá le vamos a colocar que el error fue falso y que ocurrió un error. Ocurrió un error inesperado. Por favor, comuníquese con el administrador del sitio. Entonces ahí le pasamos el error. Y como respuesta le vamos a decir que retorne a response y le vamos a decir que retorne with JSON, ¿cierto? Que por favor responda con un JSON. ¿Y qué va a responder? Va a responder esta clase que tenemos acá y le vamos a decir que el código de error que ocurrió fue el error 500. Ojo pues, entonces ¿qué fue lo que hicimos? 1. Recogimos los datos. 2. Creamos una instancia de la clase de respuesta, que es la clase que con todos los métodos les vamos a dar respuesta al cliente. Ya de ahí, dentro del tree le dijimos, hey, cree el jornalero. Cuando lo cree, eso me retorna el último ID. Entonces, establezco una respuesta. Diga que todo ocurrió correctamente, cuál es el mensaje, y a los datos que no tenían una variable que se llamaba ID jornalero, una propiedad que se llamaba ID jornalero, pero que ahora la va a tener, créela y pásele el valor que retornó la base de datos. Y a la clase de UtilResponse, llévele esos datos y responda a esa información. Por el contrario, si ocurre un error, cree un mensaje en el log con toda la ruta, diga cuál fue el error y responda con un estado de 500 para que diga que ocurre un error. Y vamos a probar si esto funciona o no, ¿cierto? Entonces vengamos por acá, Postman. Vengamos a Postman y vamos a Post. Vamos a crear una nueva pestañita. Le decimos que va a ser a Post. Y ojo, yo tengo que poner a correr primero el MAMP, ¿cierto? Voy a poner a correr el MAMP. Voy a parar un momentico mientras corro el MAMP. Entonces ya está prendido el MAMP. Entonces, recordemos cuál es la ruta de nuestra API. Es localhost, el puerto por el que esté corriendo su localhost, API, jornaleros. Bueno, en este caso no se llama API jornaleros, se llama es API RESTful. Entramos a la carpeta public y la ruta a la cual queremos acceder es, la API tiene una versión 1
Y esa versión 1 queremos acceder al recurso jornaleros. Y lo vamos a acceder ¿por qué? Por post. Recordemos que los guardados se hacen por post, ¿cierto? Y le vamos a decir que los datos que le vamos a enviar, entonces entramos acá al body y le decimos que los datos van a ser nombres, fecha de nacimiento, peso y correo electrónico. Entonces vamos a escribir acá. Nicolás, don Nicolás, ¿cómo es que es tu apellido? Nicolás Cuervo, que nació en el 93, que pesa 70 kilos y que el correo electrónico va a ser nicolás10@gmail, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ojo pues. Entonces recordemos que en los videos anteriores ya habíamos explicado cómo funcionaban los de las rutas. Recordemos que tenemos un archivito por acá que se llama routes, que es el que ¿qué? Que es el que me va a suscribir todas esas rutas o me las va a crear. Y me las está creando en un grupo que se llama B1 jornaleros y está llamando a la instancia de jornaleros, ¿cierto? Al controlador, a la instancia. Cuando él crea la instancia, automáticamente se llama el constructor y él registra todas estas rutas. Entonces él está diciendo que cuando llamen por post a jornaleros, él va a ejecutar un método que se llama createJornalero, ¿cierto? Y ese método createJornalero fue el que acabamos de modificar, que le dijimos, hey, obtenga los datos y guárdelo en la base de datos y responda qué fue lo que guardó, ¿cierto? Verifiquemos en la base de datos. Vamos a abrir por acá la base de datos mientras tanto. Vamos a decirle acá localhost phpMyAdmin. Y estamos trabajando con la base de datos. ¿Dónde es que veo yo dónde es que está la base de datos? Acá, ¿cierto? La base de datos se llama BD Jornaleros. Listo. En settings. Acuérdense que en las configuraciones es donde tenemos el nombre de nuestra base de datos. Entonces vengo acá a BD Jornaleros. Vengo a la tabla jornalero y dentro de la tabla jornalero tengo a varios usuarios ahí que he creado. Pero entonces le vamos a crear un nuevo usuario, que era el que acabamos de crear, que se llama Nicolás. O sea que acá ahorita se debe insertar y me debe responder que el último ID que insertó fue el 9, ¿cierto? Porque mira que va 6, B5, 6, 7, 8 y me va a insertar uno 9. Entonces vengamos acá desde Postman y le decimos que por favor envíe los datos. Entonces él los envió. Y dijo que acabo de crear a Nicolás Cuervo, fecha de nacimiento 1993-0323, peso 70, correo electrónico y el ID del jornalero es el 9, que me lo acabo de insertar. Entonces miren que ¿qué respondimos nosotros acá? Acá respondimos el util response. El util response es una clase, acuérdense, en que creamos por acá. Entonces, como hace rato no lo veíamos, de pronto se nos olvida. Pero es una clase que hemos creado, que es la clase que le va a responder siempre. Siempre que vayamos a hacer una respuesta, vamos a responder con esta clase, para que todas las respuestas sean iguales. Entonces tiene un objeto, que es los datos que queremos responderle, un resultado, que es si la petición se cumplió o no, un mensaje y una lista de errores por si hay errores. Y eso es lo que siempre respondemos. Entonces, si vemos que acá en Postman, él siempre responde lo mismo. Entonces, miremos, objeto. El objeto son los datos que quiero responderle, ¿cierto? El resultado se cumplió. El mensaje, el jornalero se insertó correctamente. Y los errores, no hay errores en esa lista de errores, ¿cierto? Entonces, él lo insertó. Si vamos acá, entonces, a la base de datos, y volvemos a darle a examinar, entonces vemos que ya lo había creado acá en la base de datos también. ¿Listo? Y me creó a el jornalero que acabo de insertar. ¿Listo? Entonces no se les olvide, getParsedBody lo que hace es que recoge los datos del formulario. ¿Qué datos? Si usted acá en Postman, digamos que después lo hacemos en el móvil, pero en Postman, estos serían los datos del formulario. El getParsedBody recoge esto de acá, ¿cierto? Recoge todas estas variables que hay acá, todas. Recoge todas esas variables. Y eso lo recoge acá en este. Y ya de ahí
cuando él inserta, a esas variables se le agrega el ID del jornalero. Y por eso es que cuando vemos en Postman que él retorna toda la información que le mandamos y además el ID del jornalero nuevo, ¿cierto? Bien, para que cumplamos con lo que dice una API REST, vemos que nada más le estamos respondiendo la mitad de los datos. Falta el estado, cuándo se creó, si está actualizado y eliminado. Falta esa información, ¿cierto? Si vemos cuando lo creamos, según Postman, él dice que lo único que estamos insertando es nombres, fecha de nacimiento, peso, correo electrónico y ID jornalero. Pero nos falta la mitad de los datos y eso hay que respondérselo, ¿sí? Entonces le vamos a decir acá, bueno, vea. Y eso no es, pues ahí para hacer una API RESTful no gasta muchos datos. Dependiendo, exacto. Por eso es que, entonces, según la arquitectura de la API RESTful, debe ser así. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que en algún momento les había hablado de GraphQL? Entonces, ¿qué es lo que hace GraphQL? Que es la evolución de las API REST, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace GraphQL? Entonces, eso fue creado por Facebook. Y Facebook lo creó con la intención de que cuando uno retornara datos, tuviera todo el set de datos disponible, pero usted seleccionara cuáles son los datos que quiere obtener. Pero en realidad la API siempre va a tener todos los datos que le va a responder. Y eso es muy complicado hacerlo con una API REST, porque habría que hacer una arquitectura muy diferente, ¿cierto? Las API REST siempre te retornan todo, toda la información. Ya depende entonces ya de la aplicación y de la arquitectura que usted le vaya a dar a la aplicación, si responde todos los datos o no responde todos los datos, ¿cierto? Para cumplir con la arquitectura es mejor hacerlo. En el caso pues de que es un ejemplo y todo, en la vida real ya usted decide si en realidad eso le va a gastar muchos datos. ¿Por qué hizo Facebook lo de GraphQL? Porque resulta que ellos iban a hacer el timeline de nuevo. Y para responder qué usuarios le han dado me gusta, nada más necesitaban el nombre y el tipo de me gusta que le dio. Si fue el de los ojitos, si fue el corazoncito, si fue solo la manita. El resto de información no la necesitaba. Con un API REST, él te va a responder toda la información de ese usuario. En cambio, con GraphQL, usted puede tener toda la información disponible, pero cuando hace la petición le dice, respóndame de todos esos datos que tiene, nada más el nombre y el me gusta y ya. Entonces él te responde eso. Por eso es que GraphQL es la evolución de las API REST. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer eso. Vamos a llamar y a datos le vamos a decir que sea igual a this jornalero model. Y jornalero model, vamos a ver acá en jornalero model, tiene un método que busca solo un jornalero por el ID. ¿Cómo se llama? Read jornalero. Entonces le vamos a decir, hey, por favor, de ese modelo llame a read jornalero y el ID que usted va a buscar, va a ser ¿cuál? Va a ser ID jornalero. Y él respondió toda la información acá. De esta manera nos ahorramos el de pasarle el ID y acá ya tenemos todos los datos, tanto del estado como el actualizado y la fecha de creación de ese usuario. Vamos a probarlo. Entonces vamos a venir y creemos otro acá. Creemos a Juan David Nichols. Digámosles que este es del 19, 60 y Juan NC. Y le decimos enviar. Entonces mire que él ahora ya nos respondió. ID jornalero, nombres, correo electrónico, fecha, peso, estado, creado, actualizado y eliminado. ¿Cierto? Él nos respondió toda la información de ese objeto. Ya lo buscó en la base de datos y lo retornó. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si intentamos insertar un usuario y no enviamos la fecha de nacimiento? Porque puede que nosotros tengamos validado en cliente los datos que vamos a enviar, pero cuando vayamos a hacer la petición, puede que por alguna razón
se salten la validación en cliente o hagan ciertas tareas, entonces en backend nosotros también debemos validar, ¿cierto? Entonces resulta que para que esto sea seguro, nosotros habíamos creado una carpetica acá que se llamaba validaciones, ¿cierto? Que es donde vamos a crear las validaciones para que todo lo que venga y se vaya a crear o se vaya a guardar en la base de datos, primero tengo que pasar por una validación. Y si hay algún error, pues que responda que hay un error en esas validaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá, al igual que como en todas las carpeticas, vemos que en las carpeticas tenemos controladores de la versión 1. Las librerías sí son comunes. Los middleware todavía no hemos trabajado. Los modelos de la versión 1. Las rutas de la versión 1. Y vamos a crear dentro de validaciones una carpeta que se llame B1, que son las validaciones para los controladores de la versión 1. Y vamos a crear un archivo, un archivito en esas validaciones que se llame jornalero validation.php. jornalero validation.php. Y acá es donde vamos a realizar todas las validaciones para todos los campos con los que vayamos a trabajar. Para que esta validación pueda ser leída y la podamos utilizar, entonces recordemos que tenemos que ir a actualizar nuestro archivo, que es el que se encarga de la carga de todos los demás archivos. Entonces ya no puede ser validaciones solas, porque no va a encontrar ningún archivo que tenga extensión. Si entra a validaciones, él solo encuentra la carpeta. O sea que le tenemos que decir que de validaciones entre a las validaciones de la versión 1. Y dentro de esa carpeta sí va a encontrar archivos que terminan en .php. Y esos son los que va a cargar. Listo. Entonces ya actualizamos nuestro loader para que podamos leer esa validación. Muy bien. Dentro de la validación, entonces vamos a hacer lo de siempre. Abrimos PHP acá, ¿cierto? Muy bien. Vamos a decirle a esas validaciones que pertenece a un namespace. Ese namespace, no se les olvide que siempre lo colocamos a la carpeta a la que pertenece a src. De ahí sigue ¿cuál? Validations. Y de ahí sigue B1. Listo. Ahí está. Y le vamos a decir que use, por favor, de todos los namespace que tenemos. Como él acaba de hacer validaciones, él va a verificar, hubo un error en tal campo, hubo un error en tal otro campo. Entonces, para no devolverle de errorcito por errorcito, recordemos que en la clase utilResponse tenemos una variable que recibe una lista de errores. Entonces vamos a utilizar esta clase acá para responder todo el listado de errores que nos ocurra en las validaciones. Entonces le vamos a decir, use por favor del namespace crc, use libs, y de libs use la clase utilResponse. Listo, queremos que lo usara. Muy bien. Y le vamos a decir acá que además de eso, como dentro de nuestros campos tenemos un campo que se llama fecha de nacimiento, vamos a hacer una validación de tiempo. Entonces vamos a importar la clase de PHP que me permite trabajar con tiempo, que se llama datetime, ¿cierto? Que es la clase de PHP que me permite trabajar con tiempo. Y le vamos a decir que le cree una clase, que esa clase se va a llamar jornalero validation, y abrimos esa clase. Ahora, dentro de esa clase vamos a crear un método que sea public static function, que se llama validate, que va a validar. ¿Qué va a validar? Los datos
que le pasemos a este señor. Entonces él va a validar. Entonces miremos que el controlador, ¿qué es lo que hace? El controlador recibe un set de datos, que es lo que va a insertar. Ese set de datos se los vamos a pasar a las validaciones y las validaciones se van a encargar de verificar que cada uno de los datos que hay ahí cumpla con unas características en especial, ¿sí? En este caso, que sea que el nombre sea requerido, o sea que esto no, que si venga, si no viene, entonces que saque un error porque no viene. Si viene, entonces que sea letras y que mínimo sean 4 letras, porque no creo que un nombre sea de 3 letras, ¿cierto? Entonces que mínimo sea de 4 letras, porque viene el nombre completo. Que la fecha de nacimiento venga y que además sea una fecha de nacimiento válida, ¿sí? Sea una fecha de nacimiento válida. Que el peso que le estemos mandando sea un número y que el correo electrónico sea un correo electrónico válido para que también lo podamos insertar. Entonces venimos acá y le decimos, vamos a empezar con las validaciones. Entonces resulta que en datos vamos a crear una variable que se llame key. Una variable que se llame key. Esa variable que se llama key le vamos a decir, hey, mira, la primera variable que vas a verificar va a ser la variable nombres. Vas a verificar esa variable. ¿Cómo la va a verificar? Entonces va a preguntar que si hay algo vacío, dentro de datos y como en datos está ese key. Recordemos que datos, ¿qué es? Voy a hacer acá un comentario rapidito. Datos es un array, ¿cierto? Que va a traer nombres. Y viene así, Joan, Galeano, coma, correo electrónico, joangaleano@gmail.com. Y así sucesivamente con cada dato. Entonces acá le estamos diciendo, hey, verifique a nombres. Entonces va a averiguar si está vacío o si es nulo para la variable datos dentro de ese key. O sea, si nombres viene vacío o esto no existe, él de una vez va a verificar, ¿cierto? Entonces acá le vamos a decir, si empty datos en la posición key, entonces le vamos a decir que por favor vamos a crear acá arriba, vamos a crear acá, puede ser, creémosla acá, vamos a crear una variable que se llame util response. Recordemos que todas las respuestas van a ser iguales, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, va a crear una variable que se llame util response que sea de la clase util response y le decimos acá, si esto está vacío, entonces le vamos a decir util response que apunta a errors. Errors, ¿quién es? La lista de errores que nosotros tenemos por acá. Entonces decimos a errors vamos a agregarle un nuevo error y ese error va a ser el error para el key que es nombres. ¿Y qué le vamos a agregar a ese error? Ese error le vamos a agregar, como es un array de arrays, le vamos a decir el campo key, el campo, y acá le colocamos campo tal, es obligatorio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Validamos, hey, esto viene vacío. Si viene vacío, entonces a la clase de errores, a todos los errores, llévele un nuevo error que se llama nombres. ¿Y qué va a hacer? El campo nombres es obligatorio, ¿cierto? Ahí hicimos esa validación de que fuera obligatorio. Si no viene vacío, entonces ¿qué le vamos a decir? Vamos a decir que valide
que valide, hay una función de PHP que se llama strlen y le vamos a decir que valide que datos.key sea mayor que 3, digámosle que 3, que sea mayor que 3, o sea que si nosotros escribimos acá en el nombre, por decir cualquier cosa, él, o no escribimos nada, la validación nos va a decir, hey, acá hay un error, porque tiene que ser máximo, debe ser mayor a 3 letras, ¿cierto? Entonces acá le decimos, si eso es menor a 3, entonces si es 3, entonces debe ser menor a 4, porque ya sabemos que siempre compara, ¿cierto? Para hacer 4 debería ser menor o igual. Si queríamos hacerlo hasta 3, entonces nada más le colocamos el menor. Entonces si esto es menor a 4, ¿qué va a responder? Va a responder otro error. ¿Qué error va a responder? Le va a decir, el campo tal debe ser mayor a 3 letras. O debe contener, vamos a colocarlo mejor así, debe contener 3 letras como mínimo, tiene la tilde ahí en la I, ¿cierto? Mínimo, ¿cierto? Mira acá que después mínimo, sí, ahí en la I. Listo, entonces dice, el campo tal debe contener 3 letras como mínimo. Listo. Ya de ahí le vamos a decir, si no, y vamos a validar de que lo que venga acá sean letras, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esa validación. Entonces, hay algo que se llama las expresiones regulares, ¿cierto? Entonces vamos a crear una expresión regular para este señor. Esa expresión regular, pues para copiarla ahí me demoro un rato. Entonces vamos a buscar esa expresión regular por acá. Listo, entonces la expresión regular para realizar la validación de que sean letras o espacios, es esta, ¿cierto? Entonces esta expresión regular me va a permitir validar que solo sean letras y espacios, ¿sí? Hay expresiones regulares para todo. Por ejemplo, ahorita la que vamos a hacer para validar si es un correo electrónico válido, también hay una expresión regular para eso, ¿cierto? Esto acá lo que está diciendo es que permite A la Z y de la A a la Z en mayúscula, ¿cierto? Y debemos añadirle otros por de aparte, que son entonces. Acá nos faltaría decirle que A con tilde, E, I, O, U. Y lo mismo en mayúscula. A, E, I, O y U. Y nos falta decirle que la ñ minúscula y que la ñ mayúscula, ¿cierto? Para que reciba Muñoz, reciba Andrés con tilde en la E, ¿cierto? Entonces ahí le colocamos que reciba de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula, que reciba A con tilde, E con tilde, I con tilde, O con tilde, U. A, E y O también en mayúscula y ñ, ¿cierto? Y que además reciba un espacio, ¿cierto? Que reciba espacios pues como dentro de ellos. Muy bien. Después de que ya tengamos esto listo, entonces le decimos acá que por favor valide esa expresión regular. Entonces vamos a decirle acá, sí, hay una función de PHP que permite hacer eso, que se llama pregmatch, ¿cierto?
Es una funcioncita que tenemos acá de PHP que permite validar una expresión regular. Entonces recibe el pattern, la expresión regular, y recibe qué es lo que va a validar. En este caso, ¿qué va a validar? El valor que tenga esto. ¿Sí o qué? Él va a validar que lo que venga ahí sí sea una expresión regular real. Si por alguna razón vamos a negar esto, ¿para qué? Para decirle, hey, si por alguna razón la validación de esta expresión regular da falso, o sea que acá esto quiere decir que da falso, entonces si da falso, entonces debemos responder un mensajito. ¿Qué le respondemos? El campo tal debe contener solo letras y espacios, que es otro error que nos puede ocurrir, que le manden un número en el nombre y no deberían mandar números, ¿cierto? Que él debería validar que fuera solo nombres. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer esta primera validacióncita así pues como larguita, las otras sí las hacemos ya sencillitas. Pero para que vean que ustedes deben validar todo. En un API deben validar todo, porque usted no sabe qué cliente va a consumir el API. Y si hay un cliente que sea un cliente fiel o como sea un cliente que sea un cliente malicioso que esté intentando es mandarle datos de mentira a usted, ¿cierto? Entonces acá vamos a permitir eso. Entonces dice, ya tenemos la validación. Si el campo pues no cumple con esa expresión regular, debe ser solo letras. Y listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora, vamos a responder para que vayamos viendo cómo va quedando. Vamos a responder esto. Entonces le vamos a decir, vamos a crear una variable acá que se llame isValid, que va a ser igual a una función de PHP que se llama count, y le vamos a decir que cuente de util response los errores, y que si eso es igual, ojo pues, si eso es igual, acá puse 3 iguales, listo, si eso es igual a 0, entonces va a responder un true, si no va a responder un qué, un false, ¿sí o qué? Y acá le vamos a decir que a util response, por favor, le lleve al método setResponse, ¿qué le va a llevar? Esa variable isValid, para saber. Recordemos que el setResponse, que pertenece a este método, recibe el resultado, si ocurrió bien, y un mensaje. Y si no le mandamos el mensaje y el resultado fue falso, él coloca, ocurrió un error inesperado, ¿cierto? O sea que acá lo que le estamos diciendo, si por alguna razón hay un error, entonces esto va a estar en ¿qué? En falso. Si por el contrario no hay ningún error, esto va a estar en true, o sea que la respuesta va a ser válida. Y al final le vamos a decir que retorne a util response. Vamos a verificar cómo hace pues esa validacióncita. Entonces, verificamos si hay errores, y si hay errores, igual se lo pasamos al método que establece si hay errores o no, y respondemos ese método. Y acá hicimos todas las validaciones como normales que necesita un campo. Es que si está vacío, cuántas letras tiene mínimo, y que solo permita letras y espacios. Eso fue lo que hicimos ahí. Ahora, dentro del controlador, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a usar a src validations v1, y de validations v1 vamos a utilizar el namespace de jornalero validation, ¿sí o qué? Ahí lo tenemos. Y por acá, dentro del, antes de entrar al tree, le vamos a decir a este señor que haga una validación. Entonces vamos a crear una variable que se llama validation, que va a ser igual a jornalero validation,
Y Jornalero Validation tiene un método que se llama Validate, que es un método estático. Recordemos que los métodos estáticos son con de a 2 puntos. Y esto recibe que le pasemos nosotros una variable que se llama datos. Y eso me va a responder ¿qué? Me va a responder una clase utilResponse. Y acá le vamos a decir, hey señor, si esa variable validación dentro de su propiedad result es igual a falso, recordemos que podemos hacer esto o simplemente en vez de escribir si es igual a falso, acá negamos, ¿cierto? Cualquiera de las dos funciona. Si eso es igual a falso, entonces ¿qué vamos a responder? Entonces va a ser un return y le vamos a decir response with JSON. ¿Y qué le vamos a responder? La validación. Y el código para cuando hay validaciones malas es 422. ¿Qué significa? Que no puede procesar la entidad que le están mandando. ¿Listo? Entonces ahí le dije, hey, si por alguna razón este método retorna que es falso, por favor responda al cliente de que hubo un error y no continúe con el proceso. Recordemos que cuando él vea un return, él automáticamente se sale. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a verificar si en verdad sí funciona. Por ahora, vamos a quitarle, yo le voy a quitar esto. Mientras tanto, para que no nos inserte de pronto uno ahí que no tengamos. Vamos a decirle nada más así. Y no le voy a mandar sino nombres. O sea que si le mando nombres, pues él no va a responder. Él acá respondió. El campo nombres es obligatorio. Vamos a ver. Acá le pasamos datos. La validación. Key nombres. Si datos. Datos key. Vamos a poner algo acá. Para que verifiquemos. Ah, se lo mandé vacío. Ah, sí. Entonces util response. Y vamos a decirle que util response en la propiedad object va a ser igual a los datos. Para que veamos acá. Y acá no veo en object, no veo pues como la información que le estoy enviando. Entonces acá dice que nombres está vacío, o sea que él ya validó que el campo nombre es obligatorio. Listo. Si no lo mando, igual él me va a decir que el campo nombres es obligatorio. Si lo mando y le mando solo 2 letras, él me dice, o pues o dos números o letras, lo que sea, él me va a decir el campo nombres debe contener 3 letras como mínimo. Y si le mando números, él me va a decir el campo nombres debe contener solo letras y números, ¿cierto? Ya si le mando uno bien, entonces él pasa la validación. ¿Listo? Entonces miren que ahí hice todas las validaciones, pues hice la validación nada más de un campo, que es el campo nombres, pero uno debería hacer por cada campo, recuerden, no se les vaya a olvidar nunca eso cuando vayan a estar de pronto en la empresa haciendo un API, que por ahí se le meten a uno al API, siempre hagan validaciones en el backend, para que así, cuando usted le manden un dato, antes de guardarlo, usted esté seguro de que lo que está guardando está bien. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué nos faltaría validar? Nos faltaría validar el correo electrónico, la fecha y el peso. ¿Cierto? Entonces voy a parar el video para que no quede ese video tan largo.